Nunca imaginé que al volver a casa, el espejo del baño revelaría un secreto desgarrador. La imagen de mi reflejo se desvaneció cuando empapé de lágrimas el espejo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz blanca del baño, tan fría, iluminó mis temores más profundos. Esa mañana había sido normal. Un café, un par de risas con mis compañeros de trabajo, hasta pensé que el día podría terminar bien. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda al cruzar la puerta de casa. El silencio, como un grillete, me abrazó. ¿Mami? Lo llamé con voz temblorosa, pero solo el eco respondió. Aquella casa, que solía ser un refugio, ahora tenía pinta de tumba. Mis manos temblaron al abrir el baño. La familiaridad de la cerámica blanca, las toallas dobladas. Era todo igual, pero algo en el aire estaba rotando, hirviendo con misterio. Al acercarme al espejo, noté algo oscuro en la esquina. Un manchón, como si alguien hubiera intentado borrar un recuerdo. Mis latidos resonaron en mis oídos. Cuando me acerqué más, el vaho de mi aliento se combinó con una sensación irregular. Y allí, una antigua carta se asomaba desde detrás del espejo. Mi mano temblorosa la recogió, el papel desgastado contaba una historia que nunca había imaginado. Mi madre, en un tono que hacía eco de años de dolor, revelando secretos que no estaba lista para escuchar. Te estoy esperando, hay algo que debes saber. Las palabras, cortantes como un cuchillo, tumbaron mi mundo. Mi mente giró, cada pensamiento ardiendo, llenándome de miedo y angustia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El aire se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera. Mis rodillas flaquearon. Me miré en el espejo y no reconocí la persona que tenía delante. Un reflejo lleno de incertidumbre y dolor, una sombra de lo que era la carta se sentía caliente en mis manos, un secreto esperando a ser descubierto. Casi me ahogaba en mi propia confusión. ¿Mi madre tenía una vida que no conocía? ¿Había más que solo risas y abrazos secos? La inquietud subió desde el fondo de mi ser e hizo eco en mis entrañas. El espejo parecía burlarse de mí, reflejando la lucha interna que ardía en mi pecho. Entonces, escuché un sonido. Un golpe leve. El corazón se me detuvo. Miré hacia la puerta como si la esperanza y el miedo pudieran personificarse. ¿Era mi madre? No podía ser. No después de lo que había encontrado. Me giré hacia atrás, el espejo y la carta en mis manos. ¿Qué haría ahora? ¿Buscaría la verdad o me detendría aquí, en esta pesadilla? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El silencio se volvió casi palpable, como una capa neblinosa que se cernía sobre mí. La carta, arrugada y llena de misterio, se convirtió en el centro de mi existencia. No podía ignorarla. La curiosidad y la desesperación se entrelazaban en mi pecho, empujándome a desenredar la complejidad de las palabras que ella había dejado. Te estoy esperando. Resonaba en mi cabeza como un mantra angustiante. Mi mano temblaba, pero sabía que tenía que leerla. Así que, respirando hondo, desenrollé el papel con cuidado. Las palabras emergieron, cada línea un eco del pasado. Nunca pensé que llegarías a enterarte de esto, comenzaba la carta. Mi madre había escrito sobre momentos de su vida que yo desconocía por completo, una juventud rebelde, un amor que había perdido y una decisión que la había marcado para siempre. 4 décadas de secretos se irguieron entre nosotras como una muralla traicionera hecha de silencios. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos nuevamente, empapando el papel. La historia que contaba era cruda, una mezcla de amor, arrepentimiento y sacrificio. Cada palabra parecía un golpe en mi pecho, confirmando que mi percepción de ella, de mi hogar,
Estaba construida sobre arenas movedizas. La confusión se adueñaba de mí. ¿Por qué no me había contado? ¿Qué había sido más importante que su propia hija en medio de esa tormenta emocional? Un nuevo golpe resonó en la puerta. Esta vez un poco más fuerte, como si exigiera mi atención. Podía sentir que una parte de mí quería ignorarlo, quería aferrarse al dolor de la carta. Pero la otra, más insistente, anhelaba respuestas. Con un nudo en la garganta, decidí dejar la carta sobre el lavabo y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, encontré a mi mejor amiga, Clara, con una expresión de preocupación en su rostro. «Te he estado buscando», dijo, entrecerrando los ojos mientras examinaba mi estado. Mis facciones estaban marcadas por el llanto y mi mirada, confusa y perdida. «¿Qué ha pasado?» «Pareces un fantasma», la vi, a pesar de la tormenta que me sacudía por dentro. Una chispa de calidez me envolvió. Clara siempre había sido mi refugio. La atraje a mi interior y, de inmediato, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Me abrazó con fuerza, ese abrazo que decía, «Estoy aquí. No estás sola». Pero en este momento, quería que ella viera lo que había descubierto. Con manos temblorosas, tomé la carta y le mostré el rostro de papel amarillento. «No puedo seguir ignorando esto». Mi madre había tanta más en su vida de lo que yo sabía. Las palabras se desbordaron de mí como un torrente. No sé cómo manejarlo. ¿Por qué no me lo dijo? Clara tomó la carta y la leyó en silencio, su rostro cambiando a medida que absorbía cada palabra. La preocupación en sus ojos se transformó en una mezcla de tristeza y comprensión. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Pero quizás esto no solo sea sobre ella, también puede ser una oportunidad para comprenderte a ti misma. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, aunque aún me sentía atrapada en un laberinto sin salida. ¿Podría realmente encontrarme a través de las decisiones de mi madre? ¿Y si la verdad me llevaba a un dolor aún mayor? Pero allí estaba Clara, firme, ofreciéndome su mano en medio de esa tormenta. Justo cuando iba a hablar, la puerta de entrada se abrió de golpe. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo una sombra que hizo que mi corazón se acelerara. Era mi madre. Y con su entrada, el peso de nuestro pasado se hizo más intenso. Sus ojos buscaron los míos, y por un instante, la vida entre nosotras pareció detenerse. «Necesitamos hablar», dijo, su voz temblorosa pero decidida. En ese momento, supe que el refugio que había construido en Clara podría ser derrumbado por la verdad que iba a surgir. La incertidumbre se adueñó de mí nuevamente, pero también había una chispa de esperanza. Quizás finalmente obtendría las respuestas que tanto anhelaba. La deriva de dolor y revelaciones apenas comenzaba. La mirada de mi madre era un abismo de emociones, cada una más profunda que la anterior. Su respiración entrecortada llenaba el silencio de la habitación. Me quedé inmóvil, sintiendo que las palabras se acumulaban en mi garganta, listas para estallar. Pero ella fue la primera en hablar. «Lo sé, sabes sobre la carta», comentó, su voz apenas un susurro. El peso de su verdad colgaba sobre nosotros, como una nube oscura que avanzaba amenazante. Clara se apartó un poco, tomando un lugar casi invisible a un lado, como si respetara la intimidad de este momento desgarrador. «¿Cómo pudiste guardarlo todo este tiempo? ¿Por qué no me dijiste nada?» Mi pregunta salió con una mezcla de ansiedad y reproche. Era una reacción visceral. Sentía que cada secreto oculto era un ladrillo en la muralla que había separado a madre e hija durante tanto tiempo. Mis ojos ardían con la mezcla de ansiedad y dolor. Mi madre se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que evocaba tantos recuerdos de cómo solía hacerlo cuando estaba preocupada. Sus ojos, normalmente despejados y llenos de calidez, ahora reflejaban un tormento que no había visto antes. «Tenía miedo», confesó, y en sus ojos vi el brillo de las lágrimas que ella contenía. «Miedo de que supieras quién fui realmente y lo que había sucedido. No sabía cómo explicar todo. No quería que eso te definiera», prosiguió, su voz temblando. «¿Y cómo se supone que no me defina? Esto es parte de ti, de lo que eres». «Y yo solo quiero entender», murmuré, sintiendo el peso de la incomprensión y la ira en mi interior. Ella respiró hondo, intentando encontrar las palabras. «Cuando te tuve, creí que podría borrar mis pasos en el pasado, que podría construir un nuevo comienzo,
pero el pasado siempre tiene la forma de volver. Nunca quise que llevaras el peso de mis decisiones, el mar de confusión y emoción me arrastraba de nuevo. No solo quería entenderla, quería sentir que mi vida tenía sentido en medio de esta revelación. Deseaba que el amor que tenía por ella no se desvaneciera. Clara, en un acto de generosidad, rompió el silencio. Quizás podrías compartirlo. Quizás si juntas pueden revivir esos momentos, pueden encontrar paz en lo que pasó. Mis ojos se volvieron hacia ella, anhelando su apoyo, pero era una idea que también me aterraba. ¿Qué quieres decir con revivir? Hay cosas que duelen demasiado, contesté, desmoronándome a la vez que hablaba. No sé si estoy lista para eso. Mi madre se acercó un paso, y vi un rayo de esperanza en su mirada. Podemos hacerlo juntas. Pero debes prometerme que no me juzgarás antes de escucharme. Por favor, te lo pido, rogó, su voz llena de una vulnerabilidad que me hizo querer confiar en ella. Un instante de silencio cargado de tensión se apoderó de la habitación. Las posibilidades de lo que podía salir de nuestra conversación parecían infinitas, pero también llenas de trampas emocionales. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, asentí. Está bien. Empecemos. Mientras mi madre comenzaba a hablar, sentí que cada palabra relucía en el aire pesado y cargado de promesas. Ella me condujo hacia un pasado lleno de complejidades, sus fracasos entrelazados con instantes de alegría que nunca imaginé. La chica rebelde, los amores perdidos, las decisiones difíciles, cada sección de su historia se desplegaba, a veces entre lágrimas, a veces con una chispa de risa, pero en ese momento culminante, el anhelo de entender se transformó en un escalofrío en la espalda. Mientras mi madre hablaba, el rostro de un hombre desconocido apareció en la narrativa, un nombre que resonó en mis oídos como un eco. Su abuelo, su amor prohibido. Él era el amor de mi vida, pero nunca pudo ser, dijo, sus ojos perdidos en un recuerdo distante. En ese instante, el clamor del pasado cobró vida en mi mente. Finalmente, se desvanecieron los miedos y las inseguridades que habían estado empañando mi comprensión. Este amor prohibido había marcado no solo a mi madre, sino también a toda la familia. Una parte de mí se sintió devastada, ahogada por la revelación, pero me dejaste sin contármelo. ¿Por qué ahora lo haces? ¿Por qué este secreto salió a la luz tan tarde? Mi voz tembló, sintiendo que poco a poco la luz de la verdad iluminaba un rincón oscuro de mi ser, donde guardaba el dolor. Ella estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un golpe contundente sonó en el cristal de la ventana, arrestando nuestra atención. Mi corazón se detuvo un instante al ver la sombra de una figura oscura, agachada tras la neblina. En un instante, el aire se volvió denso, el revelador del pasado se convirtió en el guardián de un presente imprevisto. La incertidumbre envolvió la escena. La puerta se saludaba entre un misterio y un horror latente. Mi madre intercambió una mirada alarmada conmigo, y ambas supimos que lo que estaba fuera tenía que ver con lo que habíamos empezado a descubrir. «Quedémonos aquí», murmuró mi madre, con su voz un susurro. Pero los ecos de lo desconocido ya estaban a punto de romper nuestro frágil acuerdo. La noche estaba lejos de terminar, y una nueva tormenta de emociones se cernía sobre nosotros. Mi mente daba vueltas, intentando procesar no solo el torrente de palabras de mi madre, sino también la misteriosa sombra que amenazaba con invadir nuestra burbuja de intimidad. La habitación se volvió un lugar asfixiante, y era como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado con el peso de secretos a punto de rebosar. ¿Quién es?, logré preguntar. Mis palabras fluyeron entre la ansiedad y el miedo. Mi madre se quedó en silencio, su mirada fija en la ventana con una mezcla de temor y angustia. La figura permanecía, como un espectro que había venido a reclamar lo que una vez fue. «No lo sé», finalmente susurró, su voz temblorosa. «Pero creo que viene de mi pasado». El eco de su confesión me golpeó. Mientras nuestras manos se entrelazaban involuntariamente, el frío de la noche colisionaba con el calor de nuestras emociones, generando una chispa que podía encender aún más el caos en nuestras vidas. «No podemos afrontar esto solas», dije, temiendo lo que se avecinaba, pero sintiendo que necesitaba un plan. «Necesitamos salir de aquí». Antes de que pudiera reaccionar, el cristal de la ventana estalló en 1000 fragmentos, y una ráfaga de viento helado me golpeó de lleno. Ambas dimos un paso atrás, sobrecogidas.
Los ecos de la conmoción resonaron en el vacío de la habitación, como un recordatorio veraz de que el pasado podía resurgir en formas que nunca habíamos imaginado. «Corre», gritó mi madre. Sin pensarlo, tiré del brazo de Clara, llevándola con nosotros mientras nos lanzábamos hacia el pasillo. Podía sentir mi corazón desbocado golpeando mi pecho con desesperación mientras cruzábamos la habitación hacia la salida de emergencias. «Mamá, ¿dónde vamos?», cuestioné, mirando atrás brevemente. La figura oscura había desaparecido, pero el miedo aún saturaba el aire. Ella me miró, y a pesar de la confusión en su rostro, había una chispa de determinación. «Necesitamos ir a la biblioteca. Allí tenemos una caja, un lugar donde guardé recuerdos de ese tiempo», explicó, su voz firme pese a la incertidumbre. Cada palabra que decía me sumía más en un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Por qué había cosas escondidas? Al llegar a la biblioteca, la enormidad de la habitación llena de libros y recuerdos me hizo detenerme un momento. Las estanterías susurraban secretos, hablando de todo lo que había estado oculto durante años. Mientras buscaba la caja, la pregunta en mi mente crecía: ¿qué más había ocultado? ¿Había otros secretos esperando salir a la luz? «Mamá, ¿estás segura de que es el momento de ver eso?», le pregunté, la inquietud en mi pecho haciendo eco de mis temores. Pero ella enarcó una ceja, sus ojos fijos en la caja de madera desgastada que finalmente encontramos en la esquina. «Es el momento, hija. Nunca he sido honesta contigo. Si queremos sanar, tenemos que enfrentar esto de una vez», dijo, y mientras hablaba, comenzó a abrir la caja. Dentro, encontramos cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro, imágenes de un pasado que parecía ajeno a mí. La primera foto que vi mostraba a una joven sonriente con un brillo en los ojos que me era familiar, pero el hombre a su lado era un completo desconocido. La imagen estaba marcada con el nombre que ya había escuchado: Javier. «Él fue quien más quise», susurró mi madre, su voz entrecortada, mientras sostenía la fotografía como si fuera un frágil hilo que unía su historia y la mía. «Arrebataron eso de mí y yo te lo he ocultado. Pero no puedo más». En ese instante de revelación, el aire pareció vibrar con un nuevo entendimiento. Las palabras no mencionadas entre nosotras se precipitaron en una danza de emociones, creando un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Pero en medio de esa conexión, el silencio de la biblioteca se interrumpió de nuevo. Un golpe resonó en la puerta, y el miedo regresó como una sombra. Miré a mi madre, cuyas lágrimas empezaban a brotar. En su mirada vi el reflejo de todas las preguntas que había estado guardando. «¿Qué quieres que haga? ¿Qué nos espera en la puerta?». La desesperación y la necesidad de respuestas se unieron en una tormenta de confusión mientras me encontraba atrapada entre el peligro del presente y el legado de su pasado. Con un último vistazo a la caja y las cartas, comencé a sentir que al abrir ese capítulo, el futuro se volvía aún más incierto, pero mi determinación se fortaleció. «No vamos a rendirnos», le dije a mi madre, sintiendo que una nueva fuerza latía en mi interior. Aún así, la incertidumbre se cernía sobre nosotras, como un predicador silencioso de futuros desgarradores. Sin embargo, antes de que pudiera seguir con mi promesa, la puerta se abrió. En el umbral, una figura familiar atravesó el umbral: un hombre. La mirada de mi madre se convirtió en horror. «No. No puede ser», balbuceó. Las sombras más profundas de su pasado se materializaban ante nosotras, dejándonos al borde del abismo una vez más. La figura se quedó quieta en la entrada, como si el eco de su llegada resonara en la biblioteca. Su presencia era inquietante y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que era un espectro, uno que había resurgido para desenterrar viejas heridas que creíamos cerradas. «Javier», murmuró mi madre, su voz un susurro quebrado. La luz tenue parecía intensificar la angustia en su rostro, y mis propias manos comenzaron a temblar. «¿Sabes quién es?», pregunté, la incredulidad ahogando mis palabras. Ella solo pudo asentar con la cabeza, visiblemente afectada. Mi corazón se aceleró al enfrentar la inevitable pregunta: ¿por qué, después de tanto tiempo, había regresado? La tensión en la habitación se volvió insoportable, y en un intento por mantener el control, decidí dar un paso adelante, aunque llenarme de valentía era casi imposible. «¿Qué quieres, Javier?», exigí, tratando de usar una voz firme.
Las cartas en la caja y las promesas de mi madre parecían desvanecerse en la inmediatez del peligro. Mi mente giraba, aturdida, tratando de asimilar el impacto de su llegada. Él no respondió, su mirada fija en mi madre, como si ella fuera un faro en una tormenta. ¿No es hora de que hablemos? ¿De verdad? Su voz era profunda y resonante, un eco de recuerdos que regresaban en un torrente ajeno a nuestras vidas actuales, desbordando la calma de lo cotidiano. ¿Hablar de qué, Javier?, preguntó mi madre, apretando las cartas entre sus manos como si fueran una barrera contra el dolor del pasado. Creí que habías desaparecido, que habías sido parte del capítulo que dejé atrás. Ese capítulo nunca se cerró del todo, dijo, frunciendo el ceño. Un destello de nostalgia cruzó su rostro. Y yo he estado buscando respuestas, lo que me lleva a ti, añadió, volviendo sus ojos hacia mí. A las dos las palabras flotaron en el aire, y un sentimiento de desasosiego se instaló en el pecho. ¿Qué tipo de respuestas?, cuestioné, sintiéndome cada vez más atrapada en una red de secretos que no había tejido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Mi madre luchó por contener las lágrimas, y yo podía ver cómo la lucha interna la desgastaba. Sin embargo, Javier siguió como si no hubiera escuchado la desesperación en mi voz. Nada fue como se suponía que debía ser, admitió. El tiempo pasa, pero los pesares persisten. Hay cosas que ambas deben saber, cosas que no pueden seguir en silencio. ¿Estás hablando de fantasmas?, interrumpí, sintiendo una mezcla de rabia y temor. Los fantasmas no hablan, solo hacen daño. No quiero escuchar más. Entonces, la figura avanzó hacia nosotras, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. Ese movimiento trajo consigo una oleada de emociones incontrolables. Mis instintos decían que huir, pero el peso de la curiosidad me mantenía fija. Por favor, no te asustes, intentó calmarme, pero su tono no traía consuelo, sino más bien una sensación de desafío. Vuelvo a aparecer porque hay una verdad que temen ignorar. Es vital que comprendan de dónde vienen para poder avanzar en sus vidas. Lo que hay en esta habitación, lo que está oculto, está por salir. A medida que esas últimas palabras resonaban, mi madre se cubrió el rostro con las manos, como si intentara bloquear la realidad de su regreso. Los gritos de su pasado se hacían cada vez más audibles. Comencé a sentir que cada revelación que surgiera de Javier sería un eco de secretos que alterarían la percepción que tenía de nuestra vida. Basta, grité, el torrente de miedo intensificándose. Si tienes algo que decir, dilo ya. Solo trae respuestas. La atmósfera era como una burbuja a punto de romperse, e incluso me sorprendió la ferocidad en mi voz, la necesidad de clarificar lo que llevábamos cargando durante tanto tiempo. Sin embargo, el miedo también me hizo sentir vulnerable, una ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Lo haré, dijo Javier finalmente, los ojos llenos de una intensidad que no podía ignorar. Pero deben estar listas. Porque una vez que empiecen a conocer la verdad, jamás podrán mirar atrás. Casi instantáneamente, la habitación se llenó de un silencio tenso, mientras las palabras pendían en el aire como una amenaza sublime. Miré a mi madre, que parecía luchar contra un torrente interno, y de repente, todo lo que había creído saber sobre mi familia se desmoronaba. Voy a decirles lo que ocurrió aquella noche, comenzó él, su voz firme pero reverberante. La noche que cambió nuestras vidas para siempre. El cielo oscuro fuera de la biblioteca pareció cobrar vida, iluminado por un rayo que iluminó su figura, proyectando sombras alargadas en las paredes llenas de libros. De pronto, en un instante, la incertidumbre se transformó en una realidad que estaba a punto de desgarrar el velo del tiempo. La voz de Javier sonó como una campana lejana, reverberando en cada rincón de la biblioteca. La tensión se podía cortar con un cuchillo y el aire se sentía más denso, como si los kilómetros que nos separaban del pasado volvieran a condenarnos a un espacio limitado. Aquella noche, todo se desmoronó, comenzó a explicar, y al pronunciar esas palabras, la intimidad de la habitación se transformó en un foso lleno de sombras. Mi madre, aún con sus manos cubriendo el rostro, se debatía entre el impulso de huir y la necesidad de enfrentarse a lo que se ocultaba. Yo, por mi parte, trataba de asimilar la profundidad de sus afirmaciones. Una parte de mí deseaba que Javier se detuviera, que se retractara de lo que estaba a punto de desvelar. Me costó encontrar el valor para regresar, continuó, su tono de voz abandonando la acusación por un hilo de compasión.
después de tantos años, finalmente he comprendido que es tiempo de sanar. Pero para sanar, deben enfrentarse primero a lo que las hirió. Cierra la boca, explotó mi madre, su voz resonando en la biblioteca. Con un movimiento brusco se giró hacia él, dejando caer las cartas al suelo. El estruendo de papel rasgado llenó el aire. No tienes idea de todo el dolor que causaste. ¿Crees que puedes volver y abrir viejas heridas sin consecuencias? El silencio se instaló nuevamente, y el dolor que se cernía entre nosotros era palpable. La mirada de Javier se tornó más intensa, ansiosa por tocar una fibra sensible que claramente llevábamos arrastrando. El dolor nunca se extinguió, lo sé. Pero estoy aquí para asumir mi parte y liberarlas de esta carga. Mi corazón se encogió con esas palabras. La posibilidad de que su regreso pudiera ser el principio de algo más que una pesadilla me asaltó. Ante la oscuridad, un pequeño resquicio de luz se hizo presente. ¿Y si acaso lo que temía con tanto fervor se tornaba en una oportunidad de descubrimiento y de sanación? No tengo idea de lo que pasó esa noche, murmuré, incapaz de contenerme. Todo lo que sé es que nunca volvimos a ser las mismas. No puedo ignorar el vacío que dejó. Javier dio un paso hacia adelante. Y yo estoy aquí para ayudar a llenar ese vacío, para traer claridad a lo que creen que olvidaron. Un retazo de esperanza emergió en mí, bregando por salir a la superficie. Pero la reacción de mi madre fue instantánea. No hay nada que se pueda hacer para cambiar el pasado, dijo en voz baja, aterrorizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla abrupta de furia y vulnerabilidad. Los recuerdos son como cadenas, y tú eres el forjador de esas cadenas, Javier. Una chispa de rabia iluminó el rostro de Javier, pero en lugar de recurrir a la defensiva, su expresión se suavizó. No estoy aquí para cambiar el pasado, estoy aquí para mostrarles que el futuro también puede existir. ¿No te creo?, respondí, sintiendo como la semilla de la esperanza que había empezado a germinar amenazaba con marchitarse. ¿Qué absoluto control crees que tienes sobre nuestra vida? En sus ojos vi un torbellino de emociones, remordimiento, desesperación y una súplica silenciosa. Quiero ofrecerles respuestas. Lo que sucedió aquella noche fue más que un simple accidente. Fue un choque de decisiones, y yo me convertí en el catalizador. Pero hay más que eso. Necesitan saber lo que realmente ocurrió, lo que se oculta entre la oscuridad y la luz. Ese fue el momento en que mi madre se mezcló con el pasado. Desplazándose hacia el libro más cercano, lo tomó entre sus manos temblorosas y lo abrió en una página marcada por el tiempo. Si vas a hablar de esa noche, que sea con la verdad, con todo el peso que realmente conlleva. Miente, y te correré de aquí para siempre. Javier se quedó en silencio un momento, contemplando tanto los rostros tensos como la incertidumbre que nos rodeaba. Entonces permítanme empezar por el principio, dijo, su voz temblando levemente. El incendio no fue un accidente. Fue el resultado de varias decisiones cataclísmicas, y hay una persona a quien nunca hemos mencionado: la puerta de la biblioteca. Chirrió. El súbito sonido cortó la tensión como una navaja, y cuando giré la cabeza, vi a la figura de un niño asomándose, su rostro familiar. Mis pies se plantaron en el suelo y una ola de asombro me golpeó. «Juanito», exclamé, mi voz quedando atrapada en los recuerdos. La presencia del niño trajo consigo un torbellino de emociones que difícilmente podía comprender. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz vulnerada y perdida en un laberinto de inseguridades. «No quiero que hablen de esa noche». «No otra vez». El terror en su rostro entrelazado con el de Javier, la complicidad palpable en el aire, hizo que mis pensamientos se enredaran aún más. La revelación de secretos, de pasados que ni siquiera sabía que existían, se alzaba a menudo entre nosotros. «Porque hay cosas que deberían haberse hablado desde hace tiempo, Juanito», dijo Javier, dando un paso al frente, dispuesto a enfrentar el pasado. «Y creo que al final, todo lo que hacemos es por amor». Ese comentario, suspendido en el aire pesado de secretos y recuerdos, se me clavó. Mientras mis latidos resonaban en mis oídos, entendí que estábamos en la encrucijada de una historia que había estado escrita con tinta negra. Un relato jamás contado, uno que exigía ser expuesto, y en algún lugar, comprendido. La iglesia del pueblo sonó una campanada distante, marcando el paso del tiempo. La verdad estaba a punto de ser revelada.
El rostro de Juanito, iluminado por un rayo de luz que se colaba a través de la ventana, me golpeó con la nostalgia de tiempos perdidos. Aquel niño que alguna vez había corrido alegre por el vecindario, siempre lleno de vida, ahora parecía un espectro que arrastraba una carga invisible. En su mirada había una mezcla de miedo y resolución, como si sintiera que el peso del pasado caía sobre sus pequeños hombros con un tono que casi sonaba a súplica. Volví a hablar, ¿por qué no deseas recordar? Es más fácil ignorar lo que duele, pero no siempre es la mejor opción. La pregunta resonó en la biblioteca, llenando el aire con un eco de vulnerabilidad que no sabía si podía soportar. Juanito, sorprendido, dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron mientras su respiración se tornaba entrecortada. Nunca es fácil, pero a veces hay cosas que no están listas para ser reveladas. He vivido con eso, y no estoy seguro de que hablar de ello ayude a alguien. Javier se inclinó hacia él, su mirada suavizándose, intentando conectar con la esencia perdida del niño. Puedo entender eso, pero el silencio a menudo puede ser más doloroso que la verdad. Si solo guardamos las sombras, nunca podremos ver la luz que llega detrás de ellas. Esa afirmación hizo que mi madre se tensara aún más, sus manos temblorosas aún aferradas a las páginas del libro. No se trata de hablar por hablar, Javier. Se trata de salvar lo que queda. Hablar implica desenterrar demonios, y no todos están preparados para eso. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, cargado de emociones encontradas y secretos pesados. Aunque el deseo de entender me impulsaba, la preocupación por mi madre me mantenía atenta a cada palabra que intercambiaban. «Juanito, ¿qué tan oscuro es ese secreto?», pregunté al fin, sintiendo que si no lo hacía, podría arrepentirme para siempre. Con un ligero temblor, Juanito finalmente se acercó un par de pasos, como si arrastrara consigo la pesadez de los años. «No deberíamos estar hablando de esto aquí», murmuró, sus ojos oscureciéndose por la sombra del recuerdo. Lo que pasó aquella noche no fue solo fuego. Fue la mezcla de decisiones que nos llevaron a una travesía que nadie esperaba. Y a veces, quisiéramos volver a ser solo esos niños que soñaban sin miedo. El eco de sus palabras resonó profundamente en mí, sugiriendo que él también había cargado con ese peso. «Estamos hablando de alguien más», supliqué, sintiendo como mi mente se aferraba a la esperanza de que quizás había más respuestas de las que había anticipado. «Hay un nombre que no ha sido mencionado, y es crucial», dijo Javier, entrelazando sus palabras con la creciente ansiedad que se sentía en el aire. «Debemos hablar de Manu». Al pronunciar ese nombre, un escalofrío recorrió la habitación. La mención de Manu, un amigo, un niño despreocupado que había compartido muchos de nuestros días en la infancia, arrojó una sombra ominosa sobre la conversación. Mi madre se encogió, como si ese nombre resonara con un dolor que había enterrado profundamente. Era un recordatorio de lo que habíamos perdido y lo que nunca pudimos volver a encontrar. «¿Qué tiene que ver Manu con todo esto?», exigí, sintiendo que la tensión aumentaba, y la verdad se tambaleaba en la línea entre lo que el pasado y el presente pretendían guardar. Las palabras de Javier fueron lentas y pesadas, como si cada una cargara el peso de una conversación no mantenida durante años. Manu fue un jugador crucial en lo que sucedió aquella noche. Si no entendemos del todo lo que le pasó, no podemos comprender la medida real de nuestro dolor. Las palabras de Javier atravesaron el aire y nos golpearon en el corazón. La biblioteca se llenó de una energía desconocida, y sentí que los muros comenzaban a temblar bajo la fuerza de lo que estábamos a punto de desenterrar. «Juanito, ¿qué pasó realmente?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué hiciste tú esa noche? ¿Cuál es tu secreto?», él vaciló, su mirada aterrada y la tensión palpable entre nosotros. Antes de que pudiera responder, una corriente de aire helado recorrió la habitación. Las ventanas temblaron, y un frío inesperado hizo que se me erizara la piel. De repente, el reflejo en el espejo del fondo de la biblioteca mostró una imagen que tomé como una advertencia. Una figura oscura, medio escondida entre las estanterías, observando. Mi corazón se detuvo por un instante, un frío que recorría mi espalda y un instinto de peligro estrujando mi pecho. «¿Alguien más está aquí?», y grité. Juanito se encogió, y la mirada de Javier se volvió feroz mientras el silencio se llenaba de murmullos. Las sombras empezaron a crecer en las paredes y el misterioso eco de risas lejanas se mezcló con los latidos acelerados de mi corazón.
que estaba a punto de desvelarse, y quién realmente era el que acechaba desde las sombras de nuestra historia compartida. Una risa distante se desvaneció en el aire, como un eco que retumbaba desde un rincón oscuro de la memoria. La figura en el espejo pareció moverse, distorsionándose y convirtiéndose en algo indistinguible, como un reflejo de nuestros propios miedos. La atmósfera se tornó densa, y un sudor frío descendió por mi espalda mientras la incertidumbre se apoderaba de nosotros. ¿Ves eso? Respiré con voz temblorosa, apuntando hacia el espejo, pero Juanito y Javier no parecían mirar la misma imagen. La confusión se sembró en sus rostros, y mis palabras quedaron atrapadas en el aire. Mi madre permanecía paralizada, con una expresión entre la preocupación y el horror. ¿Solo son sombras?, dijo Javier al fin, intentando mantener una calma que se agrietaba por la tensión. Lo que importa es lo que tenemos aquí, en este cuarto. Lo que hemos guardado. Juanito, al borde de la desesperación, se llevó las manos a la cabeza y negó con la mirada, como si el peso de aquello que nunca había querido recordar lo aplastara. No puede ser, no puedo hablar de eso. No quiero que vuelva. ¿No otra vez? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Manu?, interrogué, sintiendo como mi voz se elevaba en un intento por romper el cerco de silencio que nos envolvía. Decime qué pasó. No podemos continuar viviendo así. Finalmente, como si una barrera estuviera a punto de romperse, Juanito se arrodilló, su cuerpo temblando convulsivamente. Esa noche todo lo que hizo el fuego fue descubrir lo que llevábamos dentro. Y no hay forma de volver a enmendar lo que desatamos. Sus palabras, cargadas de un terror palpable, resonaron entre nosotros. Javier, en un acto de desesperación, se acercó a él y le tomó la mano con firmeza. Juanito, no tienes que sobrellevar esto solo. Estamos aquí. Hay cosas que necesitan ser dichas. Con un hilo de voz, Juanito titubeó. Manuel quedó atrapado. Intentamos salvarlo, y yo solo recuerdo su grito, desvaneciéndose en la oscuridad. No lo pudimos salvar, y yo solo corrí. La revelación salió de su boca como una explosión, llenando el aire con un peso casi tangible. El golpe emocional fue desastroso. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. No solo habíamos perdido a Manu, sino que, por los ecos de la historia, Juanito parecía estar atrapado en un ciclo de culpabilidad, condenado por una decisión que habría hecho cualquiera, y aún así, él llevaba la carga de esa noche maldita. Pero no fue solo tu culpa, traté de consolarlo, aunque sentía que la desesperanza también anidaba en mí. No siempre se puede salvar, y aún así, hay que vivir con eso. ¿No puedes seguir atrapado en el pasado? ¿Y si no fue solo eso? La mirada de Juanito se tornó intensa, como si finalmente se levantara un velo sobre algo que había estado escondido. No sé si alguna vez podré liberarme de esa noche. Hay cosas que no están claras, cosas que no entendemos. Una sombra cruzó la iluminación de la biblioteca y la figura que había percibido de reojo se hizo más sólida. Creí ver aquello que podía ser un niño, una imagen distante y borrosa del pasado que resonaba con el eco de risas. Un estremecimiento me cruzó el cuerpo. Incluso si no sabes todo, Juanito, no puedes dejar que te consuma. Mientras hablaba, la figura pareció moverse nuevamente en el espejo, atrayendo mi atención con un llamado antiguo. Miré hacia Javier y luego a mi madre, quienes parecían atrapados en su propio viaje emocional. Pero si hay más, debemos descubrirlo juntos. Todos estos años en silencio no han hecho más que aumentar el dolor. De repente, una risa infantil resonó de nuevo, clara y distractora. Era como si el eco no solo perteneciera a nuestra infancia, sino que se hubiese filtrado en el presente, sugiriendo que tal vez no estábamos solos después de todo. La figura se acercó más al borde del espejo, los ojos brillando con una luz que no podía explicarse. ¿Qué más hay?, cuestioné en voz baja, sintiendo como los pelos de la nuca se me erizaban. Una mezcla de temor y anhelo me invadió al contemplar el espejo y la posibilidad de que algo más pudiera ser. Desvelado. Juanito, ¿qué estás huyendo exactamente?, exigí, sintiendo que la verdad estaba casi al alcance de la mano, como un lazo que se deshacía en cada susurro. Bajo la presión de nuestras preguntas, ante la alza de viejas sombras, Juanito, con voz temblorosa, se atrevió a dar el siguiente paso. Manuel estaba escondiendo algo. Algo que nunca llegó a contarnos. A veces pienso que tal vez ya sabía lo que iba a pasar.
El frío y la tensión en la habitación se hicieron insostenibles, y la figura del espejo se tornó más clara, un rostro que emergía, como un hilo de conversación que hemos dejado atrás por demasiado tiempo. Mi corazón dio un salto. ¿Era ese el verdadero secreto que llevaba tanto tiempo encerrado? ¿Y qué relación tenía conmigo? El aire estimulante de la revelación siempre deja una pista de esperanza, pero en este caso, solo me sentí atrapada entre el frío recuerdo y un futuro incierto. Sin poder evitarlo, la pregunta final resurgió con todo su peso: ¿qué es lo que Manu sabía de esta oscuridad que nos envolvía? La atmósfera se espesó con la incertidumbre que emanaba de las palabras de Juanito, un eco aterrador que resonaba en cada rincón del cuarto. La figura en el espejo intensificó su presencia, como si se retorcería entre sus bordes, esperando el momento apropiado para mostrarse por completo. Juanito bajó la mirada al suelo, sumido en sus pensamientos, mientras Javier se mantenía a su lado, apretando su mano como un salvavidas en medio de una tormenta. Sabía algo y lo guardó, musitó, como si la revelación dejara un sabor amargo en su lengua. Quizás era consciente de que algo venía, algo que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. Miré a mi madre, sus ojos se movieron entre la preocupación y la compasión. Un oscuro secreto había empezado a aflorar, y ni ella ni yo sabíamos si estábamos preparadas para presenciarlo. ¿Qué podría haber tenido para callar? La pregunta salió de mis labios, pero nadie parecía tener la respuesta. La risa infantil resonó de nuevo, esta vez más cercana. Manu y yo éramos inseparables, continuó Juanito, con un hilo de vulnerabilidad en la voz. Siempre nos decíamos que haríamos lo que fuera el uno por el otro. Pero yo fallé en el momento crucial. Hay una parte de mí que siempre sintió que quizás él estaba preparado para el sacrificio, pero yo solo vi el peligro y corrí. Cada palabra se convertía en un cuchillo que se adentraba en su corazón, y el dolor era palpable en la habitación. Javier entrelazó sus dedos con los de Juanito, su empatía emergiendo como un faro. No hay verdad sin dolor. Esa carga que llevas no es solo tuya. Manu quería protegerte de una oscuridad que puede que todavía no entendamos del todo. Aquello resonó en donde estaba mi madre, y yo, al borde del desasosiego, sabía que tal vez debíamos enfrentarlo juntos. La figura del espejo comenzó a adquirir forma, una imagen de un niño con ojos brillantes y una sonrisa llena de inocencia. ¿Es él?, pregunté, retrocediendo involuntariamente. La risa, esa risa dulce y melódica, reverberaba con fuerza en mi mente, trayendo un torrente de recuerdos difusos de un pasado que parecía irreal. La imagen del niño se hizo más clara, desdibujando las líneas que separaban la angustia del alivio. Manu, susurré, atenta a la alegría que había traído en tiempos pasados, la chispa que parecía haberse apagado. ¿Pudo haber querido advertirnos de algo? ¿De qué forma pudo habernos protegido? Él tenía sueños, dijo Juanito, mirando hacia el espejo con una mezcla de anhelo y tristeza. Y a veces pienso que esos sueños lo llevaron a su destino. Pero no sé si fue suficiente para su alma. Esa noche marcó un antes y un después, la noche en que el fuego no solo consumió nuestras esperanzas, sino que también encendió llamas de dolor y pérdida. La risa continuó, envolviéndonos, mientras la figura parecía intentar cruzar el umbral del espejo. Las vibraciones de su risa se sentían como un lazo atado a algo más profundo, algo que clamaba ser escuchado. Quizás necesita que lo dejemos ir, dijo mi madre de repente, un brillo en sus ojos. Quizás el secreto que escondía no es algo que deba cargarte a ti, Juanito. Tal vez es nuestra culpa a la que hemos negado liberarnos. ¿Qué?, exclamó Juanito, una nueva luz de confusión iluminando su rostro. No, no hay forma de que yo me libre de esto. No voy a soltarlo tan fácilmente. La figura en el espejo pareció encorvarse, como si las palabras resonaran en ella. La risa se detuvo abruptamente y un silencio lleno de tensión descendió. El eco se cernía sobre nosotros, como si el pasado y el presente finalmente se entrelazaran en un doloroso abrazo. Mi corazón latía con fuerza. Había algo más que debíamos descubrir, algo que nos unía a él más allá de la pérdida. Un leve susurro emergió de mis labios. ¿Y si Manu nunca estuvo atrapado? ¿Y si simplemente estaba cuidándonos hasta ahora? Las palabras fluyeron desde una parte de mí que no sabía que existía, llenas de esperanza y miedo a la vez. El espejo vibró con un brillo misterioso, como si respondiera a la posibilidad.
de que habíamos estado malinterpretando todo. ¿Qué significa eso? Javier preguntó, mirando fijamente el reflejo. La figura volvió a mostrarse, seguida de otra risa. Esta vez, era un lamento silencioso que atravesó el aire. La necesidad de entender aumentó, como si cada uno de nosotros supiera que había una verdad profunda esperando ser desenterrada. El silencio se hacía abrumador y el tiempo parecía detenerse mientras todos nos acercábamos al espejo, uniendo la fuerza de nuestras preguntas. «Manu, ¿de qué estás tratando de advertirnos?», murmuré, esperando que, y por una pizca de magia, la distancia entre las dimensiones se desvaneciera y de repente, la imagen sobre el espejo se convirtió en humo, dejando atrás el eco de su risa, que se desvanecía mientras el misterio llegó a convertirse en una punzante realidad. Una sombra más se asomó al borde del cristal y mi corazón se detuvo. Era el pequeño, pero en su mirada había una pregunta, una señal de que aún había más por descubrir. La historia de Manu no había terminado, ni nuestros caminos tampoco. Quedaba la incertidumbre de saber si este secreto, al ser revelado, traería paz o más caos a nuestras almas. Pero ya no podíamos retroceder. Era tiempo de enfrentar las sombras que habíamos dejado atrás. Cuando todo parecía perdido, el eco de la risa infantil resonaba en la habitación, iluminando una luz tenue en las sombras del pasado. Fue entonces cuando el resplandor del espejo se intensificó y una figura familiar se materializó ante nosotros. Con el corazón latiendo desbocado, lo reconocí. Era Manu, su mirada llena de vivacidad, tan cercana y lejana a la vez. «Finalmente, puedo estar aquí», dijo con una voz suave, llena de paz, como si había estado esperando este momento durante años. La tensión se disolvió en un instante, y el abrumador dolor que nos rodeaba dio paso a una extraña conexión. «Manu», logré susurrar, sintiendo que la desesperanza se desvanecía. «¿Estás aquí realmente?». Su sonrisa era un faro en medio de la tormenta emocional que habíamos enfrentado. Estaba esperando que comprendieran que el verdadero monstruo no era el fuego ni el silencio, sino el miedo de vivir con los secretos ocultos. Sus palabras, como dulces melodías, atrajeron nuestras miradas, llenándolas de esperanza. No fui un sacrificio, ni un recuerdo de lo que se perdió. Estuve aquí siempre, intentando que entendieran. Las lágrimas brotaron de mis ojos, una marea de anhelos no resueltos y promesas olvidadas. «No quería que cargaras con eso, Juanito», dijo Manu, dirigiéndose a su amigo. «No fue tu culpa. Intentaste salvarme, lo hiciste. Y esto es lo que lo sostuvo hasta ahora, el miedo a admitir la verdad». Las palabras fluyeron como un bálsamo que sanaba las heridas rotas. Miré a mi madre, cuyas lágrimas también comenzaban a fluir, desdibujando las líneas de su dolor. Y por primera vez, mientras el eco del pasado empezaba a resolverse, sentí que no solo estábamos dando un paso hacia la verdad, sino que también podíamos liberar nuestras almas de la pesadilla acumulada durante tanto tiempo. «Pero, ¿qué debemos hacer?», pregunté, sintiendo que todos estábamos en la misma ola de dolor y esperanza. «¿Cómo podemos sanar realmente? Hablen», dijo Manu, su voz potente pero tranquila. «Dejen que la verdad emerja. El secreto del pasado no debe ser una carga. Es el momento de entender que cada recuerdo, bueno o malo, forma parte de lo que son hoy. Al abrirlo, se liberan». El aire se volvió nítido, lleno de una claridad que solo puede surgir en el instante de la revelación. La figura de Manu comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo, miró fijamente a cada uno de nosotros. «No tengan miedo. El amor siempre prevalece, aún a través del dolor. No son solo sombras. Ustedes son luz». De repente, la imagen en el espejo se desvaneció y un silencio pliable envolvió la habitación. Nuestros corazones acompañaron el ritmo de un nuevo comienzo que se gestaba en el aire. La carga del pasado ya no era solo nuestra, sino que se convertía en una historia compartida por todos. «Vayamos paso a paso», murmuró mi madre, su voz temblorosa, pero resoluta. «Hablemos de esa noche, de nuestros miedos y de lo que realmente pasó. Es hora de abrir ese baúl de cartas, juntos». Dejé que cada palabra de ella fluyera y, al hacerlo, me di cuenta de que el espejo ya no era solo un cristal que reflejaba sombras. Era una puerta abierta a nuestra emancipación. Todo eso me llevó a entender que los secretos, al ser compartidos y enfrentados,
podían convertirse en algo hermoso, una historia, un lazo eterno, el amor que supera lo irremediable. Con cada paso hacia adelante, supe, en mi corazón, que estábamos rompiendo las cadenas que durante tanto tiempo habían mantenido a nuestras almas encerradas en la oscuridad. La liberación aguardaba, y juntos, nos permitiríamos ser vulnerables en esa luz renovada por fin. Podremos ser libres para vivir, pensé, y así era como descubrimos que a veces, enfrentar la sombra no trae solo miedo, sino, sobre todo, la promesa de un nuevo amanecer.